Krishna, bienvenidos, soy Chitraktas. Quiero agradecer a Vishvamitra Prabhu por la invitación a la charla de hoy. También quiero agradecer a todos los administradores de esta comunidad virtual y también, por supuesto, a todos los miembros de la comunidad que siempre están presentes en estos encuentros. Hoy vamos a analizar el texto 10 del capítulo 3 del Bhagavad Gita tal como es. Este capítulo es muy importante porque habla de las acciones, de los deberes, del sacrificio, pero principalmente gracias a las traducciones y a los significados de Srila Prabhupada. Este capítulo explica con mucha profundidad y a la vez con claridad cómo espiritualizar nuestra vida cotidiana. Así que vamos a pronunciar el Dvadakshara Mantra, leer el texto en sánscrito, la traducción, el significado. Luego voy a dar un breve comentario y por supuesto ustedes pueden dejar sus preguntas y serán respondidas al final del encuentro de hoy. Nuevamente, bienvenidos a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sahajagya Prajashristva Purovacha Prajapatihi Anena Prashavishyadvam Eshabostu Ishtakamaduk. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Traducción y significado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La creación material que el Señor de las criaturas Vishnu ha hecho es una oportunidad que se le ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita, Vedascha Sarvaira Aham Eva Vedyaha. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los himnos védicos se dicen Patim Vishwas Mat Meshwaram. Por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios, Vishnu. El Srimad Bhagavatam 2.4.20. Srila Shukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. Riyapatir, Yagnapatir, Prajapatir, Diyampatir, Lokapatir, Dharapati, Patir Gatis Chandaka Vrishni Sattvatam Prasidatam Me Bhagavam Satampati. El Prajapati es el Señor Vishnu. Él es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas puedan aprender a ejecutar yajna, sacrificio, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que, mientras estén en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yajna, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yajna, el canto de los nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yajna y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna en su forma devocional, como el Señor Chaitanya, se lo menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.32 de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yajna. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parsharam Yajna Hi Sankirtana Prayar Jayanti Hi Sumedasa. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yajna.
el Señor estará acompañado por sus asociados. Otros yagyas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yagya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita. Saha Yagya Prajashrishtva Puro Vacha Prajapatihi Anenna Prashavishyadva Meshabushtuishtakamaduk. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanuman Prasad Swami Namine. Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy estamos estudiando el texto 10 del capítulo 3 del Bhagavad Gita tal como es. Y en especial el texto de hoy es muy interesante y en realidad la clase va a ser una especie de análisis o despliegue de los contenidos del significado de Srila Prabhupada, porque el significado de hoy es muy rico. Srila Prabhupada explica puntos que son fundamentales en la vida espiritual. Entonces, en primer lugar, al analizar el significado, vemos que hay una relación entre dos términos que son relevantes: el olvido y la degradación. Entonces, cuando Srila Prabhupada expone esta temática en el significado, no lo hace desde el sentido común y tampoco lo hace desde la perspectiva de la lógica material. Cuando Srila Prabhupada habla del olvido y de la degradación, él está dando una explicación que es filosófica. Y digo filosófica en términos del conocimiento védico. Es decir, desde el punto de vista del conocimiento védico, la civilización actual está sumida en el olvido. Y esto quiere decir que la mayor parte de la gente va por la vida sin saber quién es. La mayor parte de los seres humanos en la actualidad cree ser el cuerpo material, el cuerpo que nace y que muere. O también la mayor parte de la gente se identifica con sus estados emocionales, con sus estados mentales. En algunos casos hay quienes se identifican con la inteligencia, pero en general la gente vive sin saber, más allá del sentido común o de la filosofía material. Desde el punto de vista de la filosofía trascendental de los Vedas, la gente no sabe quién es, porque de un modo u otro la gente se identifica con lo que no es, con el cuerpo, con la mente o con la inteligencia material. Y el resultado de semejante olvido, el resultado de no saber nuestra identidad real en términos védicos, es que al partir de una premisa errónea respecto de nuestra identidad, por identificarnos con el cuerpo, la mente o la inteligencia material, eso lleva a que la conclusión en cuanto al sentido de la vida esté equivocada. Saludos para Adelfa Giovanni, para Devakinanda Das y para Mahapremada Devidasi. Entonces, el punto es que cuando las personas no sabemos en sentido filosófico quiénes somos, entonces tampoco sabemos para qué vivir, no sabemos para qué existir, no sabemos qué sentido tiene nuestro pasaje por el mundo. Y en consecuencia nos volvemos permeables y absorbemos lo que nos dicta nuestro entorno. En la sociedad actual es muy predominante los medios masivos de comunicación. Durante el siglo XIX, los diarios, a partir del siglo XX, la radio, luego la televisión, diferentes tipos de publicaciones, y ya hacia finales del siglo XX y ahora entrado el siglo XXI, es muy relevante la influencia que a través de Internet ejercen sobre nuestras mentes y nuestra conducta
las redes sociales y diferentes tipos de información que circula a través de la web. Y en consecuencia, cuando desde el punto de vista védico no sabemos quiénes somos, cuando desde el punto de vista védico no sabemos qué sentido tiene la vida, y si a eso le sumamos la gran influencia que los medios masivos de comunicación e Internet tienen en la mente y en la conducta humana, son entonces estos medios y estas redes, o en gran medida quien tiene acceso a ellos o quien ejerce una influencia sobre ellos, los que le dictan a la gente cuál es su identidad y qué sentido tiene la vida. El problema está en que el olvido de nuestra identidad real lleva a la degradación, porque en general vivimos por debajo de nuestra dignidad, por debajo de nuestro potencial, por debajo de aquello que dignifica y ennoblece la vida humana. Porque a grandes rasgos, Srila Prabhupada señala en sus libros que la mayor parte de la gente se dedica a actividades como comer, dormir, defenderse y aparearse. Es decir, tal vez nosotros comamos de un modo sofisticado, tal vez durmamos de un modo sofisticado, tal vez nos reproduzcamos de un modo sofisticado, tal vez nos defendamos de nuestros enemigos de un modo sofisticado, porque junto con el desarrollo de los medios de comunicación, Internet, están diferentes tecnologías que hacen que esas actividades básicas que compartimos con los animales las ejecutemos de un modo mucho más complejo. Pero aún así, he escuchado decir a diferentes maestros espirituales de ISKCON que mucha de la gente en la civilización actual vive como animales sofisticados, porque a través de la tecnología, a través de todos los medios que tenemos a nuestro alrededor, volvemos más complejas actividades tan básicas como comer, dormir, defendernos y reproducirnos. En este punto, nuestro Acharya, Srila Prabhupada, es bastante cortante. En este punto, Srila Prabhupada llama a las cosas por su nombre. Y he escuchado muchas clases de la década de los 60 y de los 70 de Srila Prabhupada, donde él dice que la mayor parte de la gente de la sociedad actual vive como gatos y perros. Y esto se debe a que filosóficamente no sabemos quiénes somos en sentido védico. Filosóficamente, en sentido védico, no sabemos qué sentido tiene la existencia y en consecuencia vivimos para metas superfluas, para actividades que burda o sofisticadamente son nada más que materiales. Y utilizamos esta inteligencia superior, que implica tener una forma humana de vida, y utilizamos todos los recursos superiores que la tecnología actual nos da, simplemente para complacer los sentidos, y desde ese punto de vista es que Srila Prabhupada dice que con todo el progreso material aparente, gran parte de los miembros de la sociedad actual viven como perros y gatos, porque fundamentalmente viven para la complacencia de los sentidos. Y eso degrada, porque no nos permite liberar todo nuestro potencial y no nos permite crecer en la dirección que realmente puede hacernos felices, que es el plano espiritual. En última instancia, este olvido de nuestra identidad y esta degradación, en el sentido de que caemos en actividades materiales, se deben, en última instancia, al olvido de nuestra relación con Krishna. Cuando no sabemos quién es Krishna, cuando no sabemos quiénes somos y cuando no sabemos cuál es el vínculo que podríamos cultivar en relación con Krishna, es decir, la forma de conectarnos como seres individuales con el Ser Supremo, entonces ese olvido nos degrada, ese olvido nos condiciona y terminamos en este plano donde sofisticadamente, en última instancia, vivimos como perros y gatos. Pero afortunadamente este olvido no es eterno. Afortunadamente este olvido se puede subsanar. Quiero decir con esto que la degradación que se produce como consecuencia del olvido puede ser superada, puede ser trascendida.
Y para eso es que contamos con el conocimiento védico. La palabra Veda en sánscrito significa conocimiento. Sabemos que hace miles de años fueron compilados los 4 Vedas y todos los textos que los complementan por obra de Srila Vyasadeva. Y sabemos que la esencia, la síntesis, el núcleo fundamental de todo ese conocimiento védico es el Bhagavad Gita, tal como es, también conocido como el Gita Upanishad. Y este Bhagavad Gita, que es la esencia del conocimiento védico, está para recordarnos quiénes somos, para entender que no somos cuerpos materiales, ni mente material, ni inteligencia material, ni ego material, sino que en sentido positivo somos almas espirituales. Y como almas que somos partes eternas de Krishna, y el sentido de nuestra existencia es revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Y para eso es que el conocimiento védico nos permite trascender el olvido, trascender la degradación, porque no solo nos recuerda quiénes somos, en sentido filosófico, preciso, exacto, sino que además también en el Bhagavad Gita podemos conocer muchos de los aspectos fundamentales de la Deidad Suprema. Es decir, a través del conocimiento del Bhagavad Gita tal como es, podemos tener una primera aproximación a los aspectos esenciales de Krishna, como la suprema personalidad de Dios. Y en consecuencia, este conocimiento védico, que llegó a nosotros a través de los libros de Srila Prabhupada, nos permite trascender el olvido material, nos permite trascender avidya, la ignorancia material, nos permite trascender la degradación material que nos conduce a comportarnos como si simplemente fuéramos cuerpos, porque a través del Bhagavad Gita, que es la esencia del conocimiento védico, entendemos que somos almas espirituales, que somos partes eternas de Krishna, que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y que como dice el significado que hemos leído hoy, Krishna es el Señor de todas las criaturas. Es decir, en el mismo Bhagavad Gita, Krishna dice que él lanza una mirada a la naturaleza material y la impregna con las shivas, con las almas espirituales. Y por lo tanto, uno de los aspectos filosóficos fundamentales del Bhagavad Gita es el estudio de Ishvara, el estudio de la suprema personalidad de Dios, de Krishna mismo. Y por lo tanto Krishna es, como dice el significado de hoy, el Señor de todos los mundos. El propio Krishna afirma en el Bhagavad Gita que no hay una realidad superior a Él, no hay verdad superior a Él, y todo descansa en Él como las perlas enhebradas en un hilo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, de todo lo que es material y de todo lo que es espiritual, yo soy el principio, yo soy la fuente. Saludos para Omkarananda Prabhu. Entonces, Krishna es el Señor de todas las criaturas, Krishna es el Señor de todos los mundos, y también el significado de hoy dice algo muy interesante, que Krishna es el Señor de todas las bellezas. En lo personal, tengo un condicionamiento que hace que sea necesario, cada cierto periodo de tiempo para mí, ir a la naturaleza. Ir al campo, bosques, lagunas, ríos, montañas. Por mi condicionamiento necesito el contacto con la naturaleza. Y muchas veces, cuando estoy en un lugar de muchísima belleza natural, medito en lo siguiente. Digo, si en este mundo, si en este lugar, que es material y que es temporal, hay tanta belleza, entonces, ¿cuánta belleza debe haber en Goloka Vrindavan? Que es la morada misma de la fuente de toda la belleza y de todas las opulencias, que es Krishna mismo. Es decir, si, aunque este mundo es un pálido reflejo de la realidad, en el Bhagavad Gita encontramos el ejemplo de un árbol invertido, cuyas raíces crecen hacia arriba y cuyo tronco y toda su copa crece hacia abajo, y sus ramas. Entonces, si este mundo, que es material y que es temporal, es nada más que un reflejo desvirtuado del mundo espiritual, y si mismo en este reflejo que es temporal, a veces
vemos tanta belleza en el campo, cuando miramos esos horizontes infinitos, si a veces en este mundo vemos tanta belleza cuando vemos el amanecer sobre una laguna o sobre el mar, si en este mundo a veces vemos tanta belleza cuando después de la caída de la lluvia la tierra manifiesta esa fragancia tan atractiva que es Krishna mismo, cuando él dice que es el aroma de la tierra. Entonces, si este mundo que es material, temporal, y es un reflejo temporal del mundo espiritual, aún así tiene ciertos aspectos de belleza, este mundo material. Entonces, ¿cuánta belleza debe haber en Goloka Vrindavan? Donde la fuente de toda la belleza y aquel que es más atractivo que miles de cupidos manifiesta su forma eterna como hermano menor de Balaram y como amigo de los Gopas. Entonces, Krishna es el Señor de todas las criaturas, es el Señor de los mundos y es la fuente de todas las bellezas. Y además, como dice el significado de hoy, Krishna es el protector de todos. En el Bhagavad Gita se afirma en el capítulo 9 que las grandes almas que no están confundidas por estar protegidas por la naturaleza divina, están constantemente ocupadas en el servicio del Señor. Entonces, Krishna mismo y sus energías protegen a aquel que a través del conocimiento védico entiende que es un alma espiritual, protege a aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que la meta de la vida es revivir nuestra relación amorosa y eterna con Krishna. Es más, en el capítulo 12, cuando Arjuna le pregunta a Krishna quiénes son mejores, si los Vaishnavas o los impersonalistas, Krishna dice que por supuesto que aquellos que lo adoran en su forma personal son los trascendentalistas más elevados. Krishna dice que la búsqueda impersonal de la verdad absoluta es un camino muy arduo, muy duro, muy difícil, y Krishna afirma que para sus devotos puros es Él el que prontamente los rescata del ciclo del nacimiento y la muerte. Krishna es el protector de las almas entregadas. Tenemos en el Srimad Bhagavatam el gran ejemplo de los Pándavas, que a pesar de todas las dificultades que tuvieron en su vida, ellos siempre fueron fieles a Krishna, nunca perdieron su amor, nunca perdieron su entrega, y Krishna les permitió superar todo tipo de calamidades. En el Srimad Bhagavatam hay un capítulo muy interesante en el que Maharaj Yudhishthir está preocupado porque Arjuna ya hacía muchos meses que había ido a Dwarka y todavía no volvía. Y Maharaj Yudhishthir estaba explicándole a Bhima, su hermano, que estaba viendo signos inauspiciosos en su reino, tanto en los animales como en la naturaleza, como en las actividades de los hombres. Y una vez que analíticamente explicó cuáles eran esos signos inauspiciosos, aparece Arjuna muy cabizbajo, muy decaído, ensombrecido. Entonces Yudhishthir comienza a preguntarle por el bienestar de los yadus, por el propio bienestar de Arjuna, qué le había pasado, si se había relacionado incorrectamente con alguna mujer, si había sido insultado por haber estado tanto tiempo en Dwarka, si había perdido algún tipo de batalla o si su mejor amigo Krishna había desaparecido. Y ahí Arjuna, conteniendo las lágrimas, conteniendo todas sus emociones tan desoladoras, le explica a Yudhishthir que Krishna y los Yadus habían dejado este planeta y que tan solo por la gracia de Krishna él había podido sobrevivir a la batalla de Kurukshetra, teniendo como enemigos a personalidades como Bhishma, Drona, Karna, que también por la potencia del propio Krishna es que Arjuna en su propio cuerpo había ido a los planetas celestiales, había recibido honores por parte de Indra y había combatido contra demonios que ni los propios semidioses podían combatir. Arjuna dice que por la misericordia de Krishna él había podido ganar la mano de Draupadi en la asamblea Swayambara, en la que había grandes kshatriyas. Dice Arjuna que por la gracia de Krishna ellos habían podido superar tantos obstáculos en la vida y que ahora que Krishna ya no estaba, entonces su poder, su potencia había menguado. Saludos, Vishwamitra Prabhu. Entonces, podemos ver cómo, aunque uno tenga ciertas limitaciones,
aunque uno tenga ciertos condicionamientos, cuando somos almas entregadas y rendidas a Krishna, entonces Krishna permite que uno supere todo tipo de obstáculos. Porque, como vimos en el texto de hoy, Krishna es el Señor de las criaturas, el Señor de los mundos, el Señor de todas las bellezas y el protector de todos. Por olvidar nuestra relación con Krishna, nos identificamos con el cuerpo, somos influenciados por los medios masivos de comunicación, creemos que la vida es para comer, dormir, reproducirnos y defendernos, nos volvemos animales sofisticados y, como decía Srila Prabhupada, a pesar de todo el progreso material, vivimos como gatos y perros. Pero el conocimiento védico, los libros de Srila Prabhupada y la esencia del conocimiento védico, que es el Bhagavad Gita tal como es, nos permite comprender quiénes somos, nos permite comprender quién es Krishna y también nos permite comprender cuál es el sentido de la existencia. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada dice que el propósito de la vida humana es la ejecución de yagya. Es decir, la vida humana no puede ser algo superficial, la vida humana no puede ser algo irresponsable. Vida humana significa poseer conocimiento filosófico y comprender el propósito de por qué estamos en este lugar y qué sentido tiene lo que hacemos y cómo utilizar inteligentemente nuestra capacidad de acción y de trabajo y nuestro esfuerzo para alcanzar la perfección. Eso es vida humana. Entonces, el conocimiento védico señala, y específicamente la esencia del conocimiento védico, y en este caso en particular el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Karma Yoga, texto 10, dice que este mundo está especialmente destinado a la ejecución de yagya, a la ejecución del sacrificio. Y como consecuencia de la práctica del sacrificio, uno puede vivir cómodamente y sin ansiedades, dice Srila Prabhupada en el significado. Curiosa expresión, que nuestro acharya diga que en este mundo podemos vivir sin ansiedades, cuando muchas veces Prabhupada caracterizaba a este mundo como un lugar de ansiedades. Recuerdo haber escuchado una clase de él que decía: aquel que tiene y aquel que no tiene, todos padecen ansiedades. Este es un mundo de ansiedad. Pero la ejecución de yagya, la ejecución de sacrificio, para la persona inteligente, para la persona consciente y que posee conocimiento filosófico, y que no desea vivir como un perro o un gato, que no desea vivir como un animal sofisticado, que su inteligencia la lleva a dudar de la influencia que ejercen sobre nosotros los medios masivos de comunicación y la utilización material de las redes sociales. Una persona con conciencia elevada, con conciencia de Krishna, entiende que esta vida humana implica la responsabilidad de la ejecución de sacrificio, porque sin sacrificio no hay felicidad. Entonces el sacrificio hace que logremos, por un lado, porque no es la única meta del sacrificio, como subproducto del sacrificio, uno obtiene todo lo necesario para una vida confortable, para una vida en la que nuestras necesidades estén plenamente satisfechas. Pero además, la meta del sacrificio, en función del significado que estamos leyendo hoy, es que nos capacita no solo para vivir confortablemente en esta existencia temporal, sino que también para que se despierte en nosotros jnana, para que el conocimiento venza a avidya, a la ignorancia, al olvido, a la degradación, y para que, situados en el plano del conocimiento perfecto, adquiramos los medios a través del yagya, del sacrificio, para regresar de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Entonces, muchas veces he leído que la práctica del sacrificio hace que uno logre una vida confortable, y en el significado de hoy Srila Prabhupada dice que la práctica de yagya tiene como uno de sus propósitos que de manera gradual nos volvamos conscientes de Krishna. Los sacrificios que se hacen en la vida no son para lograr una existencia más cómoda. Los sacrificios que se hacen en la vida no deben tener como propósito únicamente el progreso material,
los sacrificios que se hacen en la vida no deben ser únicamente para volvernos controladores y disfrutadores de una existencia perecedera, sino que el sacrificio tiene como propósito elevar la conciencia. El sacrificio tiene como propósito que podamos trascender el sentido común que nos dice que somos el cuerpo, la mente o la inteligencia material. El sacrificio tiene como propósito que trascendamos las metas burdas o sutiles materiales de la vida, en la que somos influenciados por los medios masivos de comunicación, redes sociales y diferentes personas que carecen de conocimiento védico. Es decir, el sacrificio tiene como uno de sus propósitos divinizar nuestra existencia. Es decir, a través del sacrificio uno pone en contacto su capacidad de acción, su capacidad de trabajo con una meta superior, como Srila Prabhupada dice en el significado, con Krishna mismo, que es la fuente de todas las formas de Vishnu, del Señor del sacrificio. Es decir, el sacrificio diviniza, porque el sacrificio despierta, porque el sacrificio nos permite elevarnos, porque el sacrificio nos permite comprender filosóficamente quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Y porque el sacrificio lo que hace es que cada acto, que cada trabajo y que cada acción se conecte con Bhoktaram Yagyatapasam, con el disfrutador de todos los sacrificios y austeridades, que es Krishna mismo. Entonces, de ese modo, con esa conciencia en la práctica del sacrificio, cuando entendemos quién es el Señor del sacrificio, y cuando actuamos en ese plano de conciencia divina, gradualmente alcanzamos la perfección espiritual. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, nos encontramos con que existen diferentes tipos de sacrificio. Agnihotra, Gomeda, Ashwamedha, Rajasuya, tantos sacrificios se mencionan en las Shastras. Pero el punto es que estamos llevando una existencia degradada por el olvido de nuestra relación con Krishna. El Bhagavad Gita, tal como es la esencia del conocimiento védico y nos ayuda a revivir nuestra relación con Krishna. Esa relación se revive mediante la práctica del sacrificio. Pero también tenemos que entender, según los parámetros del significado de hoy, que el sacrificio para esta era es el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, si bien en la Shastra se mencionan muchos tipos de sacrificios, los mismos no son eficaces en la era de Kali, porque carecemos del conocimiento para ejecutarlos, carecemos de las cualidades para practicarlos, carecemos de los brahmanas calificados para que pronuncien correctamente los himnos védicos y todo lo demás, pero aún así, Krishna mismo, en su forma devocional como Chaitanya Mahaprabhu, hace más de 500 años, introdujo el movimiento de Sankirtan. Y con eso renovó la importancia de ejecutar yagya mediante el canto congregacional del Mahamantra Hare Krishna. Y este canto del Mahamantra tiene la capacidad de redimir a todos. No importa nuestra cualificación personal. Srila Prabhupada decía que el canto de Hare Krishna está más allá de la experiencia corporal, mental e intelectual, porque el Mahamantra Hare Krishna es completamente espiritual. No hay diferencia entre Krishna y su nombre, y por lo tanto el canto de Hare Krishna es sencillo en apariencia, pero filosóficamente es sublime, porque el canto del Mahamantra Hare Krishna nos permite disfrutar de ese néctar que estamos siempre ansiando. En nuestro corazón tenemos un anhelo de felicidad real. Muchas veces, por avidia, por ignorancia, buscamos esa felicidad de maneras burdas o sutiles en el plano material. Encontramos un placer al principio, pero al final nos encontramos con todo lo contrario. Sin embargo, cuando cantamos el mantra Hare Krishna, se despierta en nosotros un placer trascendental que está más allá de cualquier tipo de placer material. Y es el único placer que satisface el yo por completo.
porque es espiritual, porque es trascendental, porque es el contacto con Krishna mismo, es revivir nuestra relación y nuestro amor por Krishna. Entonces, realmente el significado de Srila Prabhupada de hoy es brillante. El significado de Srila Prabhupada de hoy es completo. El significado de Srila Prabhupada de hoy es profundo. Porque, saludos para Madhava Priya Prabhu, porque para aquel que está consciente, para aquel que está madurando en la vida espiritual, para aquel que quiere trascender el olvido, la ignorancia, la degradación, para aquel que está buscando dejar de identificarse con el cuerpo burdo sutil, para aquel que quiere trascender el engaño de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, para aquel que comienza a estudiar el conocimiento védico y que entiende que es un alma espiritual, que es parte de Krishna y que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el significado de hoy nos explica el sentido de la existencia. Porque la vida espiritual no puede únicamente centrarse en señalar lo que está mal. La vida espiritual madura no puede ser únicamente crítica a lo material. La vida espiritual madura no puede ser únicamente falsa renuncia. La vida espiritual madura no puede ser algo árido, algo frío, seco, impersonal, carente de gusto, sino que una vida espiritual madura implica tener una visión crítica respecto de la identidad material, de las metas materiales de la vida. Pero también una vida espiritual profunda y seria tiene que presentarnos un sentido positivo para la existencia. No puede quedarse únicamente en la negación, porque esa negación no satisface el corazón de nadie. Y uno no puede mantenerse permanentemente en el plano de la negación. Requerimos de algo positivo, requerimos de actividad, requerimos de algo que nos llene de entusiasmo. Y por eso es que el significado de hoy es brillante, profundo, porque para el buscador sincero muestra el sentido de la existencia y porque nos muestra los medios para alcanzar la perfección. O sea, el significado de hoy no es algo que dice la cosa por ahí no es, sino que también el significado de hoy nos señala el camino a seguir para aquel que quiere encontrar ese néctar que está siempre ansiando. Porque el conocimiento védico está para revivir nuestra identidad real, revivir nuestra relación con Krishna y darnos el medio adecuado, que es la práctica de yagya, que es la práctica del sacrificio, para vivir confortablemente, para perfeccionarnos, para volvernos gradualmente conscientes de Krishna y sobre todo para restablecer nuestra relación amorosa con el amado hijo de Madre Yasoda, el hermano menor de Balaram, el amigo de los Gopas. Entonces, tenemos que aprender a apreciar el conocimiento védico. Tenemos que aprender a apreciar las enseñanzas de nuestro acharya, de Srila Prabhupada. Porque si estamos atentos, si somos analíticos, vamos a encontrar en los libros de Srila Prabhupada todos los medios para alcanzar la perfección espiritual. Pero el punto es que no podemos quedarnos en una lectura teórica, sino que necesitamos llegar al plano de la práctica. Es decir, por olvido, uno se degrada. Los Vedas están ahí para que revivamos nuestra relación con Krishna. Revivir nuestra relación con Krishna implica la ejecución de sacrificio, y en la era de Kali, el sacrificio que introdujo Chaitanya Mahaprabhu es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Ahora tenemos que tomar este mantra, tenemos que instalarlo en lo más profundo de nuestro ser y adorarlo mediante el canto constante. Y así recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo. Hare Krishna. Muchas gracias. Bien, observo en la sección de comentarios que principalmente hay saludos, pero no preguntas. Así que entonces, de esta manera, estamos concluyendo el encuentro de hoy. Gracias a Vishwamitra Prabhu por darme la oportunidad de participar de esta charla. Gracias a todos los administradores de esta comunidad del Bhagavad Gita tal como es. Y nuevamente gracias a todos los miembros de la comunidad que siempre están presentes en estos encuentros y que me dan la posibilidad de hablar acerca de los libros de Srila Prabhupada.
Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada, todas las glorias de otros reunidos. Om Tat Sat.